Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, secretario general de AFA. En Argentina hubo un antes y un después de Maradona, ¿no? Nosotros somos un club que no tenemos todos los recursos de un club grande, pero competimos con los clubes grandes. Fue un endeudamiento muy agresivo, en aquel momento eran casi 20 millones de dólares. ¿Hoy en qué está? Un superávit de 4 millones, decisión y una elección, se volvió a dividir una vez más. Para mí el principal logro fue unirlo. Yo sé que a los hinchas de todos los clubes lo enoja la venta, pero yo a los míos siempre le digo, las ventas se festejan. La más difícil creo fue la venta de Alexis. Con los ingleses, estaba Boca metido. El 96% de los pibes no termina firmando en el club donde lo formó. Cuando empezaron los descensos en la Superliga, hubo un gobierno nacional que se metió en eso, no quiso la quinta de punto para dos clubes grandes. Pero esta historia me gusta contarla porque la viví yo, no me la contó nadie. Parte de la historia de por qué hoy somos 30. ¿Cómo ves el formato del fútbol argentino? ¿Tenés representantes con lo que no laburás? ¿Quién es Cristian Malaspina? Una persona sencilla, que le gusta emprender cosas alocadas. La confianza se pierde, no se gana conmigo, es un lema de vida. ¿Algún sueño, algún objetivo? Salir campeón. Siento que nos merecemos salir campeón y vayamos a buscarlo y con todas las mejores armas y el mayor esfuerzo para conseguirlo porque hay que ganarlo. El Fútbol Podcast. La voz de la pasión. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, secretario general de AFA, bienvenido al Fútbol Podcast. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Cristian? No, muy bien. La verdad que contento. Pasando un buen momento, ¿no? Recuperándonos un poco de lo que fue la final perdida, que todavía duele mucho, pero también sabiendo que se ha hecho un gran año y que todavía estamos en competencia, así que eso es importante. Un poquito la revancha que te da el deporte, ¿no? Y el fútbol en este caso de digerir las derrotas con nuevas oportunidades. Sí, la otra vez me dijeron una frase y creo que es muy acertada, que en esta industria del fútbol hay que saber convivir con el dolor, porque son más los momentos malos que los buenos, entonces nada, en estos últimos días hicimos un máster de todo eso, así que nada, bueno, gracias a Dios el equipo tuvo una muestra de carácter y de ganas de ganar y de seguir siendo protagonista y tuvimos 2 partidos bárbaros que nos permitieron entrar en la Libertadores nuevamente y meternos entre los 8, que era un objetivo, así que estamos terminando el año cumpliendo todos los objetivos que nos habíamos propuesto. Balance positivo. Súper positivo, la verdad que hemos competido en un gran nivel todo el año. Creo que fuimos un club que en todos los partidos, en cualquier cancha salimos a ser protagonistas, hemos desplegado un lindo fútbol, así que contento porque analizándolo fríamente no es fácil, ¿no? Estar donde estamos hoy, en el momento institucional que estamos. Fue un camino largo y duro y bueno, en algún momento hay que disfrutarlo. La final duele, todavía duele porque uno revisa el partido y ese momento y es imposible no ponerse mal. Pero bueno, también esto sigue y también hay que ser realista de que en algún punto hay que disfrutar el presente del club, ¿no? ¿Sentís ahí que faltó algo o no? Nada, es fútbol. La verdad que claro, es un partido de lo futbolístico raro, a los 10 minutos perdíamos, quizá un gol que no esperábamos. Después de una jugada desafortunada, un contragolpe te hacen el segundo, parecía que nos íbamos sin nada. Bueno, el equipo lo fue a buscar, hicimos el gol rápido, empatamos sobre la hora, tuvimos 2 o 3 jugadas más que podíamos haber generado algo más. Vamos a penales, parecía la película perfecta con Chiquite, bueno, lamentablemente creo que fue la única definición que no pudo atajar un penal y perdimos, pero bueno, es fútbol, ¿no? La verdad que no tengo nada para reprocharle a nada ni a nadie. Es fútbol y también lo lindo de esto, ¿no? Porque muchas veces cuando parece que va a pasar algo, el fútbol te muestra que pasa otra cosa y bueno, nada, hay que seguir trabajando. Es importante que este equipo haya jugado una final, aunque hoy seguramente con el diario del lunes duele haberla perdido. Yo estoy seguro que esta experiencia nos va a servir para la próxima. Corregir esas pequeñas cosas de corregir y ganarla, así que creo que estamos en el camino correcto. Veníamos, el partido con Belgrano en la gestión nuestra era la 5ª semifinal, claro, y recién en la 5ª pudimos pasar, así que también bueno, jugar una final fue dar otro paso, así que bueno, la próxima será levantar la copa. Seguro. Para empezar un poco con tu relación con el bicho, ¿cuándo arranca ese amor por Argentinos Juniors? De que nací, porque aunque parezca una frase hecha ya de familia, ¿no? Ya mi abuelo estaba muy metido en el club, en la comisión de fútbol infantil, con los cebollitas. Mi papá fue jugador, mi tío pasó por distintos lugares en el club, terminó siendo empleado. Yo me acuerdo de chiquito los sábados ir a la casa de mi abuela, ir a la tarde a ver la jornada de división inferior en Boyacá, porque en ese momento jugábamos en lo que es el estadio, antes se jugaba en las divisiones inferiores.
porque no teníamos la cancha habilitada. Nada, una familia muy del club, que cuando vos mamás todo eso, ya el club pasa a ser parte de tu familia. Así que fue, creo que, algo lógico, ¿no? De estar tan cerca del club, colaborando, como por ahí un poco más parecido en la historia de mi abuelo. Y después las cosas del club me hicieron meterme en la política del club. Y más allá de Diego, algún referente, algún ídolo que tenga. Entiendo que Diego, pero más allá de Diego. No, Diego, el Checho, hoy para mí es el segundo gran ídolo de argentino. Y tenerlo tan cerca, para mí, a veces lo miro y no lo puedo creer. Wow. Hoy el Checho está en el comité asesor, colaborando con nosotros. Bueno, el predio le pusimos el nombre de él. Sacando a Maradona, tiene las estadísticas más hermosas que puede tener un jugador argentino, porque hasta ganó una Copa del Mundo siendo jugador argentino. Y después el Vichy, ¿no? Borghi, que para mí es el tercer gran ídolo. De las 5 estrellas tuvo las 5. Crack. Casi está en la sexta porque es parte del comité asesor. Pero bueno, todavía queda. Es el primer año que trabajamos juntos y tuvimos un gran año. Así que, como dije antes, es ajustar un par de cositas para seguir compitiendo, que en algún momento el fútbol nos va a dar el premio que creo que nos merecemos. Seguís viviendo en el barrio de toda la vida, ¿no? Sí, bueno, ahora estoy. Ya hace un par de años me mudé más para el lado de. Estoy viviendo en Versalles, así que convivo mucho con los amigos de Vélez. Soy vecino ahí del barrio y la verdad que nada, contento de estar ahí, me siento cómodo. Pero de barrio. Sí, de barrio. Yo nací en Villa del Parque, viví muchos años en La Paternal, obviamente. Y estos últimos años me mudé para ese lado porque es un barrio que todavía no se construye un edificio y bueno, está bueno, me gusta, es tranquilo y tengo una convivencia hermosa con los hinchas de Vélez, ¿no? Que compartimos muchos espacios en común, sobre todo las plazas. ¿Te reconocen en la calle todo así? Sí, pero uno siempre fue muy respetuoso y hay una linda convivencia. De hecho, muchas veces me paran para hablar de fútbol. Vivo cerca de una plaza que cuando voy a pasear de perro está llena de hinchas de Vélez. Así que nada, tranqui, como debe ser. ¿Con qué club naciste vos? ¿Con qué Argentinos Juniors te fuiste creciendo? Yo soy categoría 77. Obviamente mi infancia fue con una infancia de muy chiquito, toda la época de estos monstruos que hoy están conmigo. Gloria. Claro, 84, 85, ya tenía 7, 8 años. El Mundial 86 de México. Y después muy pronto, ya mi adolescencia, fue la década del 90, que fue la peor década de la historia de Argentinos Juniors sin ningún tipo de duda. Un club. Hoy estuvo Herero en el club y estábamos hablando de aquel equipo de Ezequiel Castillo, Redondo, de Articia, Herero, Chocolatín Castillo, McAllister, Cáceres, que creo que fue el último gran equipo, creo que eso fue 89-90 antes de la debacle. Porque después de la década del 90 vinieron pésimas gestiones, vino el tema de que Argentino fue a hacer local a Mendoza con la privatización. Y bueno, un club pero demasiado politizado, que no encontraba un rumbo. Y bueno, nada, una década primeros años del 2000 también en la B, jugando promociones, se pudo hacer el estadio, creo que fue el primer gran golpe bueno de gestión. Después vino el campeonato 2010. A mi gusto no se pudo generar ahí una unidad política. Y a mi generación, que era la nueva, o sea, en aquel momento que estoy hablando del año 2010, 2011, nos hicieron ir a una elección. Estaba Luis Segura. Claro. Y nada, como que lamentablemente el club se volvió a dividir una vez más. Y bueno, yo lo primero que hice fue ganar esa elección, que fue la del 2015. Y ya en el 2019 a una minoría que había, que fue a la que le ganamos la elección, que eran todos chicos de mi edad. No quise volver a repetir esa historia de la división política y generamos una unidad, le di más cargo de los que hubiesen sacado yendo a una elección, porque la verdad que la gestión nuestra venía bien. Y nada, hoy estamos trabajando juntos ya hace 6 años. De hecho, uno de los chicos de ese grupo es uno de mis vicepresidentes y se labura muy bien y tiene responsabilidades y hasta manejan el tema socio, que es un tema delicado en una gestión política y con total confianza. Yo tengo una filosofía de vida que conmigo la confianza se pierde y no se gana. Después es muy difícil volver a traer una decisión cuando la perdiste, ¿no? Conmigo, al menos conmigo. Pero me manejo de esa manera, entonces nada, la verdad que siento que más allá de todo lo que podamos hablar de lo que se hizo en el club, para mí el principal logro fue unirlo, porque lo mamé de chico, viste, como me preguntaba, era imposible, un club tan chico, votaban por ahí 2.000 personas y había 5 listas, 4 listas, un desastre. Era un club que se respiraba mucho la política de la mala, viste, de lo que están todo el tiempo pensando
en la política, en los votos, en las asambleas, en voltear esto, ¿no? Nosotros somos un club que no tenemos todos los recursos de un club grande, pero competimos con los clubes grandes. Y si estamos desfocalizados en la gestión, damos mucha ventaja. Eso es lo que es la mirada que yo tengo y lo que trato de dejar como legado para el día que no me toque conducir mi espacio. Argentinos primero. Siempre. ¿Eso crees que es lo que cambió para que hoy Argentino esté peleando con respecto a esto que mencionás, que por ahí fue de las peores? Sí, obviamente hubo un montón de cosas, ¿no? Una gestión, pero sin duda, sin esto ordenado es muy difícil. Es muy difícil. Y eso no quiere decir que no haya oposición, al contrario. Yo creo que el nivel de apertura es mucho más grande y se discuten mucho más los temas que por ahí con el chamullo de una oposición en una comisión directiva que realmente que vive la política de algún lugar sabe que en esos lugares no se resuelve absolutamente nada, como mucho vas a perder 5-4 en una elección. Las cosas se definen en la gestión siempre y estar todos juntos y discutir las cosas en la gestión pues se produce mucho más cambio positivo que teniendo una oposición de voto en una comisión directiva. Para mí eso es una gran mentira. Y bueno, nada, después, como siempre dicen o he reafirmado, el fútbol es uno de los lugares más democráticos que conozco, porque los socios votan y Boca todos los domingos rendía exámenes, y si las cosas te van mal, el socio te pone el voto y te vas afuera, y hubo dirigentes en este país muy poderosos en un montón de hábitos y en el fútbol perdieron su lugar. Entonces, también eso está bueno rescatarlo y ponerle ahí un doble clic porque si no se dicen todo un montón de situaciones que la verdad no pasan, no son, y para mí la unidad política en cualquier club es importantísimo. ¿Crees que las buenas o las malas gestiones se trasladan a la cancha después? Sí, sin duda. Sin duda. Vos O sea, fijate. no es independiente de, no sé, el club por un lado y los jugadores y el técnico por el otro. No, para mí no funciona. Es imposible que funcione. Y hay clubes, no sé, a mí mi espejo siempre... Lanús es muy parecido a nosotros en eso. Y una de las cosas que más cuidan fue la unidad política. Y lo viví ahora de cerca. La verdad que el fútbol me regaló muchos amigos. Uno de ellos, Hernán Arbolella, que es un dirigente de Lanús. Y en esta última elección ellos dieron una clara muestra de que priorizan la unidad política. Porque por ahí había un candidato que tenía ganas de ir a elecciones, con un oficialismo que no. Y en pos de esa unidad se dieron los espacios para que no haya elecciones y pudieran armar una lista de unidad. Y hoy están jugando la final de la Sudamericana. De pelea sudamericana. Viste, eso también reafirma un poco lo que dije antes, ¿no? Que es importante. En un club de fútbol, con tantos problemas, y la gestión no está unida, es muy difícil. Cristian, hablabas de tu abuelo dirigente, tu viejo jugador. ¿Tuviste ahí un dilema en tu cabeza de qué ser, siempre seguramente ligado al bicho? ¿Y cuándo decís, me tengo que meter en la política del club? No, bueno, me hubiese encantado ser jugador, pero mi viejo la verdad no me ayudó nada. Mirá. No, pero está bien, me mandó a estudiar. En la época de él, Claro. fue el pre-Maradona. Es como que en Argentina hubo un antes y un después de Maradona, ¿no? Mirá. Él te cuenta historia que por ahí entrenaban con la ropa mojada porque hubo humedad y de un día para otro no se secaba. O que viajaban a Santa Fe en tren, el plantel profesional, y cuando volvían a Constitución, entre todos juntaban por ahí para comer 5 porciones de pizza, entre todo el plantel. Otra realidad, de hecho, mi viejo conoce a mi vieja, deja el fútbol, podía manejar un taxi y ganaba más plata, ¿entendés? Entonces, bueno, era otra realidad, la pasó mal, porque como mi abuelo estaba medio metido también en la interna, un poco se la agarraban con él. Claro. Y nada, viste, nosotros, a mí y a mi hermano, si bien toda la vida jugamos al fútbol amateur, Babi, jugábamos los torneos con mi viejo, la verdad que, de hecho, al día de hoy seguimos jugando, pero es como que nunca me terminó de acompañar para la carrera profesional. De hecho, yo jugaba mucho en la plaza frente a Parque, un par de veces Madoni, viste, para ir a Parque, qué sé yo, pero el gordo no me acompañaba a ningún lado, era difícil. Así que hice mi Babi en el Alba, que era un club que estaba a la vuelta de mi casa, y ya después me dediqué a estudiar. ¿Y la política cuándo decís, che, me meto? ¿Porque sentiste que el club lo necesitaba o porque siempre quisiste tener ese vínculo? Fue en el 2011, nosotros con un grupo de amigos habíamos armado una agrupación que supuestamente no, en ese momento era sin banderas políticas, era un grupo que se había formado en la cancha para ayudar o colaborar con aquel momento con Segura para la vuelta a Paternal. Y eso fue en el año 2002. La verdad que laburamos un montón, la verdad que Luis tuvo una gestión espectacular para volver a ser local en Paternal. Terminamos eso y después nosotros nos pusimos a hacer otras cosas en colaborar con el club, más genérico, entre ellas un medio partidario. O sea que me dediqué a hacer un programa de radio del 2004, 2003 hasta el 2011 que me metí en la política y me retiré.
Pero bueno, después del campeonato 2010 pasaba esto que te digo, ¿no? Que parecía que Segura se iba. Y nada, con un grupo de varios programas de radio, de agrupaciones de la subcomisión de Licha en aquel momento. Toda gente joven. Yo pensé que en ese momento tenía 34 años. Nada, empezamos a armar una agrupación política para presentarnos. Eso fue en septiembre del 2011, en diciembre del 2011. La verdad que en ese momento Luis no tuvo una apertura para con ese grupo. Para mí un gran error, porque hubiese generado una unidad él. Y yo creo que su salida del club con esa unidad hubiese sido totalmente distinta a lo que pasó después. Claro. Porque él, en el 2014, con la muerte de Grondona, se tiene que abocar mucho más a AFA, o casi todo a AFA, y tuvo que descuidar a Argentino, y Argentino quedó en manos de gente que no lo llevó por el mismo camino, y tuvo el endeudamiento que tuvo. Entonces, yo creo que, nada, son esas cosas que uno vio como errores que yo no quise cometer en mi gestión, por eso gané la primera, la segunda generé la unidad. Ahora, doble clic en eso. ¿Quién lo paga ese endeudamiento? Vos agarrás el club y te encontrás con esa deuda. Digo, ¿quién paga las consecuencias de ese error? No, y el club, obvio. Sí, nosotros... A mí ya no me gusta, viste, hablar de esa época, porque si no, ya hace 10 años que estoy gestionando. No, ni hablar, pero para saber seguir hablando un poco, de Luis, ¿no? pobre, ya tiene 80 y pico de años, le mando un saludo. Pero... Sí, obviamente la paga el club, porque ¿quién la va a pagar? Claro. Fue un endeudamiento muy agresivo en aquel momento, eran casi 20 millones de dólares, con otra macro, otro país. Pensá que nosotros apenas asumimos una venta de Lenny de $750.000, que era el mejor jugador del plantel. A Brasil. O sea, imagínate los montos, ¿no? Teníamos que vender 20 Lenny para intentar pagar la deuda. Fue todo muy difícil esa época. Pero bueno, con gestión, con potenciando chicos, con las ventas, de a poquito fuimos acomodando el club. 20 millones de dólares fue con lo que agarraste vos de deuda. Menos 20, sí. Menos 20. Sí. ¿Hoy en qué está? Argentinos. No, bueno, dio un superávit de 4 millones. Mirá. Hoy Argentino tiene un predio de alto nivel de entrenamiento de fútbol profesional y juvenil que antes no tenía. Ahora vamos a inaugurar un nuevo predio que es una pensión propia. No, el club ha crecido, bueno, duplicamos la cantidad de socios. Es un crecimiento exponencial, casi utópico si me paro en diciembre del 2015 cuando ganamos la elección. Cristian, tocaste el tema Diego hace un ratito. Te quería preguntar qué significa Diego para vos y qué significa Diego también para la institución, para Argentinos Juniors. ¿Qué es Diego Maradona? Para mí siempre fue un ídolo de todo el sentido, ¿no? Obviamente jugando al fútbol y las cosas que me hizo sentir él jugando al fútbol y el Mundial de 86, el partido con los ingleses, ¿no? Cosas muy viscerales. Cómo defendía las causas, ¿no? Y bueno, yo particularmente, nada, tengo por mi familia como que había un cariño especial. Tengo la foto de mi abuelo con los cebollitas donde estaba él. Mi abuelo un poco les hacía la comida, los ayudaba. Después tengo el equipo del 71 donde mi hijo jugaba, Diego estaba al canzapelota. Y tengo una tercera foto, que es la mía como presidente, el día que lo recibí en el estadio, en un evento del Rotary, a beneficio, en diciembre del 2019. Que fue el mismo día que gané. Ahí me pasó algo loco. Eso fue en diciembre del 2019 cuando gané la segunda elección. Que digo, nada, había un evento solidario que se decía que quizá venía Maradona, pero si ustedes viste que nunca se sabía. ¿Estaban los gauchos o no? El equipo de fútbol, creo que se hizo en la cancha del Bicho. En la cancha del Bicho habían jugado históricos de Argentinos. Sí, actores. Sí. Bueno, streamer no había en ese momento, me parece. Eran actores famosos y del otro lado es jugador argentino, porque estaba Cambiaso, Caruso, Ortigosa, Piculichi, Sorín, bueno, Batista, había un montón, un jugador. Ya lo histórico era. Y en un momento nos avisan que viene Diego, ¿viste? Nosotros teníamos preparado una sorpresa. Estaban los Cebollitas, estaba, bueno, Domenech con el equipo del 80 que había jugado con Diego, los 6 jugadores del club. Y gracias a Dios el evento en la cancha no había gente, pero como cualquier evento solidario. O sea, no se había confirmado que venía Maradona. Y eso hizo que él pueda estar tranquilo, estuvo 4 horas compartiendo. Y lo vi feliz, ¿viste? Y fue lo que. Bueno, después, lamentablemente, 10, 11 meses después fallece, pero para mí es impensado ese diciembre con el noviembre que fallece, ¿no? No se puede creer, porque la verdad lo vi muy bien. Y en el 2015, volviendo para atrás, en el 2015, el día que gano, el primer llamado que recibo es de Diego. Mirá. ¿Viste? No sé cómo, porque yo no había hablado en mi vida con él, me llama. A lo Diego. Che, Cristian, yo pensé en una joda. Tenemos un par de amigos en común con el sobrino, un chico que, bueno, en aquel momento que estaba en la agrupación.
Bueno, no sé, pidió mi teléfono, me llamó. Y, viste, hablando del club, yo sé que está mal, contá conmigo. De hecho, bueno, Argentina, usted se acuerdan que no arrancó bien, se va mayor. Y yo empecé a llamarlo, él estaba en Dubái, viste, Vos pensás que yo de la nada fui presidente, entonces obviamente no me la sabía todo. O sea, mi única experiencia era empresarial de mi empresa, de gestión. Me acuerdo que me apoyaba mucho en el Pueblo Quintero, Mirá. por el tema fútbol. Y bueno, y con Diego ese año, de hecho me acuerdo que nos mandaba videos motivacionales para el plantel, había hecho un video muy lindo en la prueba con Vélez, que era el clásico. Él desde Dubái. Sí, porque en Pendiente. realidad yo quería traerlo como técnico, no se podía porque él tenía contrato allá. Ah, ok. Y bueno, ahí le dimos respaldo a Raúl, que era el interino. Y nada, nos terminamos yendo por nada, porque ganamos Rafaela y Sarmiento ganó faltando 2 minutos, no sé si se acuerdan, un partido con Olimpo, y nos vamos a la B. Y bueno, ahí eran los 20 palos, la B cada vez era más difícil. Mi familia ya me preguntaba qué carajo estaba haciendo. Claro. Y bueno, después tomamos la decisión de traer al Gringo, que creo que ahí fue otro quiebre. Bueno, o al menos la gestión nuestra fue un quiebre importante. Te quería hacer una pregunta sobre eso que mencionaste recién. Después de tanta gestión, tantos años, ¿se pierde un poco el fanatismo de hincha? ¿O no? ¿O seguís siendo el mismo fanático cuando era Mirá, chico? yo tengo la gestión nuestra tiene una particularidad que somos un grupo de amigos. Como les conté antes, nos conocemos hace un montón de club. Y es imposible perder porque son todos enfermos de argentinos del club, no es que estamos ahí por una causa política o quieren hacer eso una plataforma de algo, no. Estamos ahí por el club. Por eso es tan fácil no tener tanta interna política, porque la verdad somos un grupo de amigos. Ahora con esto de la unidad, obviamente se acercaron otros chicos que vienen de otro espacio, pero vivimos el club de la misma manera. Es muy difícil perder Sí, el desencanto, ¿no? Y yo a veces, no es por nada, pero, viste, por ahí ya perdí la magia dentro de un vestuario de jugadores de fútbol. Para mí ya es parte, o sea, Claro. pero no por el jugador, porque bueno, uno se va acostumbrando también, ¿no? Pero tu misma familia, no sé, mi hijo cuando asumí Franco tenía 12, 13 años, ella tiene 23, a él también ya le empieza a picar. Sí, y viste, ya empieza también a querer meterse la gestión, ya participa de alguna comisión. Y bueno, es parte de la historia de cada familia del club que pasa eso. Así que es muy difícil perder el fanatismo. Yo diría que es imposible. Sí te desgasta, es cansador, porque bueno, la exigencia, como dije antes, es muy brava, porque vos rendís examen todos los domingos. Y viste, hoy cuando la pelota no entra, No hay gestión buena. no hay gestión, la gente se nubla. Gracias a Dios, mi gestión, pasé muy poquito momento de eso. Y yo sé que pongo todo el tiempo en juego esto, viste, el territorio, la gestión ganada, el apellido, la familia, ¿no? Pero bueno, la satisfacción más grande que tengo es que revalidar eso con la gente todo el tiempo y uno darse cuenta que está todo bien. Y bueno, es el mejor premio que me voy a llevar el día que me vaya. ¿Te reconocen la buena gestión los hinchas cuando estás por la calle? Sí, la verdad que de hecho el día... Vas a la tribuna. Sí, cuando puedo voy, pero no es que voy ahora. Hoy lo decía por ahí en un programa partidario de Argentino. Me acuerdo que nosotros nos vamos a la B, vamos a Copa Argentina, en cancha Temple con la Ferrer, y ese partido lo vi de la tribuna. Y no sé si se acuerdan, fue un partido que terminamos perdiendo por penales y quedamos fuera del primer partido. Después de descender, ¿viste? Claro, era duro. otro golpazo. Y me acuerdo que él me encerré en el baño de Temple a llorar de la cancha. Pues dije, no, estoy jugando con fuego, ¿viste? Ya la gente me quiere porque me conoce. Sabía el club que habíamos agarrado, pero llegó un momento que sí, bueno, flaco. Claro, dudan de tu capacidad. Claro, de todo. Y bueno, fue una época... Pero bueno, nada, de a poquito lo fuimos revirtiendo. Mirá. ¿Te pesa ser el semillero del mundo o por el contrario? No, yo creo que no, mientras vos mantengas... Esa esencia. Claro, y sabiendo que eso es tu fábrica y tu materia prima que no puedes descuidar. Nosotros quizás en los primeros años, obviamente no le pudimos dar toda la bola que le dábamos ahora por una situación económica, ¿viste? En captación, yo me acuerdo de Vélez, Lanús, nos sacaron ventaja porque ellos iban con una billetera enorme y nosotros íbamos con la chapa argentina, no teníamos mucho para ofrecer. Entonces hubo ahí un bache que ya se equiparó. Por ahí hace 2, 3 años nosotros, las más grandes, no teníamos los mejores jugadores porque por ahí no habíamos captado de la mejor manera cuando yo recién llegué. Hoy ya eso cambió. Pero bueno, así todo el club hizo grandes ventas, ¿no? Pero hoy creo que estamos pasando un gran momento. Hoy tenemos jugadores en la sub-20, en la sub-17, en la sub-15, jugadores consolidados en primera, jugadores en reserva, que se viene una gran camada de jugadores que lo van a empezar a disfrutar en un año, año y medio. Entiendo que Argentinos y Talleres hoy son considerados los mejores
scouters o reclutadores del fútbol argentino. Sí, después Lanús, Vélez, generalmente. Hoy San Lorenzo por ahí no está en su mejor momento institucional, pero siempre tuvo, o le dio mucha bola a eso. Bueno, River, Boca, ¿no? Nosotros generalmente la captación con los que más competimos con Vélez, Lanús, River y Boca. Claro. Por ahí Talleres, por ahí en Córdoba, nosotros ahí ya no es más difícil a competir. Pero bueno, son clubes que se basan mucho en eso. ¿Y qué sentís que tiene la escuela de argentinos que a lo largo de todos los años, nos hablaste de Maradona, Borghi, después los cambiaste a los Riquelme, los McAllister ahora? O sea, ¿qué tiene? La marca registrada de los jugadores que sacamos, con la magia que si vos mirás para atrás no teníamos ni un predio para entrenar. Entonces es una locura. Hoy Argentino puede ofrecer una infraestructura terrible y con esa historia de infraestructura yo no tengo duda que en un par de años va a ser muy difícil competir con Argentino en la captación. Bueno. Para el que esté enfrente le va a ser muy difícil. Y bueno, eso también para nosotros es un orgullo y es algo que tenemos que trabajar todos los días para que crezca. Cuando decís que van a competir, es porque no entiendo en serio. ¿Qué van a clubes al interior y van los mismos clubes? Sí, todos captamos en Club de Babi, en ligas. Entonces cuando ves un jugador, por ahí hay 2, 3 veedores de distintos clubes. Y bueno, ahí es como... Es un mano a mano a convencer al papá que firme para un club o el otro club. Y bueno, ahí... no es una subasta, pero el padre decide sobre algo y una de lo algo es lo que cada club puede ofrecer, más allá de lo económico, porque muchas veces es darle una pensión, una infraestructura. Los chicos saben que en Argentina lo que juegan bien debutan, quizás en otros clubes es más difícil. Claro. Y bueno, tirarle toda esa historia por arriba de la mesa, ¿no? ¿Tiene pensión el bicho? Sí, creo que fue el último gran déficit que habíamos tenido, que solucionamos. Argentina históricamente tuvo pensiones terciarizadas y hoy la de infantiles está dentro del club en la sede, que la estamos agrandando y se va a inaugurar a fin de año, y la de juveniles es una propiedad nueva que compramos hace un año y medio y la estamos inaugurando también para fin de año. Es un edificio propio a una cuadra de la cancha donde ahí van a vivir los chicos más grandes. ¿Cómo te llevas con los representantes de los chicos y cómo lucha? Porque me imagino, Argentinos va a ver a clubes de barrio, de Babi y demás, como cualquier otro club, va a ver qué se lleva. Ahora, seguramente también de afuera, representantes incluso, llegan Argentinos a ver a qué jugador agarran. Sí, bueno, pero ahí el club mucho no puede hacer. O sea, es un tema que deciden los chicos y en cierta forma nosotros somos rehenes también de esas decisiones, ¿no? Porque después son con los que los chicos deciden repre, que después son los que nosotros tenemos que negociar el primer contrato, la venta, la compra. Y bueno, siempre terminás trabajando con lo que caminan derecho, con lo que tienen palabra, con lo que respetan a los clubes. Y por eso hay representantes que tienen muchos jugadores, otros que trabajan con muchos clubes y otros que se les hace muy difícil. Pero bueno, no es algo que lo diga yo, es así. Pero lo loco de todo esto es que el club es algo que no puede elegir, lo eligen los jugadores, ¿no? Porque si nosotros nos meteríamos en eso, hablaría mal de nosotros. Diría que estaríamos en la joda, pero yo creo que es un tema muy necesario a veces que desde el club o de la liga o de AFA empezar a trabajar en alguna membresía, algún registro de representante, porque hoy también es un tema que está totalmente desvirtuado, cualquiera puede ser representante y el principal activo que tenemos en los clubes son los contratos de los jugadores y hoy está bastante bastardeado ese tema y yo creo que es uno de los grandes temas que tenemos que encuadrar en el fútbol argentino. ¿Tenés representantes con los que no laburás? Que decís, che, si viene con este no. Sí, hay... No nombres, pero sí. No, hay uno que se nombró persona no grata en comisión directiva. ¿Por qué? Porque tuvimos le hicimos un contrato a un jugador, el primer contrato, año 2018 creo que fue. Y ya nosotros tenemos una particularidad que a los 6 meses más o menos, cuando el jugador va evolucionando, los volvemos a llamar para actualizar el sueldo y renovar un año más, porque como dije antes, el único activo que podemos tener es los contratos vigentes. Y bueno, nada, no quería renovar y nos tuvo así 2 años y pico hasta que lo dejó libre. Un año antes yo lo tuve que bajar del plantel profesional cuando ya estaba por ser titular, para no darle la habilidad a Argentino. Hasta hicimos mediación en AFA y nada, lo terminó dejando libre, él, el padre. Y bueno, a los dos la Comisión Directiva de Argentina nos nombró persona no grata por el daño que nos hicieron de la pérdida, ¿no? Porque considero que el club había puesto todo sobre la mesa con tiempo suficiente como para que ese chico renueve, como pasa, la verdad que en mi gestión, no sé si siguen o no mucho las redes nuestras, pero los chicos vienen, se le aumenta el sueldo y renuevan el contrato, lo más común.
que el club los llame, por ahí antes que ellos tengan la necesidad de venir a pedir algo, porque es la política que encontramos para tener los contratos vigentes, ¿no? Que es el activo del club. Así que bueno, así a nivel formal es el único caso, pero después hay representantes que no se portan bien o uno sabe que por ahí te prometen un jugador o demás y no cumplen o te están usando tu oferta para levantar en otro lado, Claro. bueno, cosas de mercado, ¿no? Entonces uno ya sabe en quién confiar y en quién no. Creo que la palabra es eso. Perdóname, Marito, digo, haciendo ahí un doble clic, ¿sentís que hoy los pibes perdieron un poco el grado de importancia que supone jugar en primera división, llegar a primera, jugar en un grande? Como que el negocio del fútbol comió un poco la pasión. Esa parte no, pero sí está el tema que a veces yo no entiendo. A veces le pregunto, ¿y para qué? ¿Viste? Te preguntan los padres. Es como que es un buen. O sea, para los chicos piensan que es marketing, es un marketing positivo en su carrera que firme con un repre. Claro. Y la verdad que juega bien va a firmar y que no juega bien con el club no va a firmar. No cambia nada de eso. Pero bueno, se ha instalado eso y por ahí un pibe que juega bien ya está pensando a qué repre le firma, ¿viste? Y en muchos casos, no sé, yo ahorita a los padres le digo, pero vos te falta para comprar un par de botines, que tu pibe coma, no. Por ahí, viste, gente que está bien. Le digo, ¿para qué vas a firmar un representante? Si juega bien, va a firmar en el club, ¿no? Pero bueno, está ese tema instalado y a veces es muy difícil. Pero no creo, todos tienen la ilusión de llegar a primera y por algo ese sacrificio que hacen, porque es una carrera también dura, de jugador juvenil, vos pensás que está en la edad en la que todos salíamos de esa edad y ellos tienen que hacer vida de profesional y seguramente se pierden un montón de cosas, entonces... Y encima lo más duro de todo eso, nosotros, bueno, ahora tenemos un proyecto que se llama 96, porque el 96% de los pibes, la mayoría, o sea, no termina firmando en el club donde lo formó, ¿no? O sea, no firma su contrato profesional. O sea que hay 96% de jugadores de tu masa que si no los ayuda, o sea, Los perdés. sí, tienen que o ir a otro club, o bajar a divisional, o irse a laburar. Y si vos en la forma, o sea, por eso nosotros tenemos una mirada muy de formar personas más allá del juego de fútbol. Porque hoy que podemos, estamos intentando darles una salida laboral y obviamente de educación y asistencia social en la familia, porque los problemas de base cada vez son más importantes. ¿Y el proyecto 96 en qué lo estás explicando, pero para desarrollar un poquito más? Que Son varias aristas. Una es la asistencia social, es meterse en las casas de los pibes con gente profesional desde chico, porque los problemas que no solucionaste ahí, cuando llegan a primera no los solucionas más. Y obviamente cada vez hay problemas más de nutrición, de educación, violencia de género, falopa, robo, todos los problemas de la sociedad. No, el fútbol no es una excepción. Y yo lo que estoy viendo es que cada vez es peor y que cada minuto que le damos a un jugador nuestro a la sociedad me lo vuelve peor. Entonces, como que hay una mirada en el proyecto 96 que los chicos tienen que estar como si fuera un colegio, de 9 a 18 en el club. Contenidos, haciendo su actividad deportiva, su educación dentro del club, que es algo que estamos desarrollando muy fuertemente. Para los más grandes está habiendo carreras terciarias dentro del club, con programas a distancia. Se hizo un gran laburo con el Ministerio de Educación de Capital Federal. Y ahora estamos con todo un programa de pasantías para que los chicos ya de sexta, quinta puedan tener entrevistas laborales o puedan hacer un oficio. Porque si no les toca hacer juego de fútbol, tiene que ser algo. O el idioma. Mismo si te toca hacer juego de fútbol, el idioma es clave porque te vende a Europa y tenés que saber decir algo. Y todas esas cosas los clubes de afuera a la hora de vender también las evalúan, ¿viste? Que cómo les llegan los jugadores. ¿Esto fue una movida tuya o Sí, no, en conjunto. Este proyecto 96 lo impulsó el gerente del club, que tiene una mirada muy social. Él es abogado penalista, pero con mucha orientación en todos temas de niñez, de violencia. Bueno, tiene una mirada muy profunda en eso y bueno, hizo un laburo muy bueno institucional y articulado con los distintos organismos que en Capital nos tienen que ayudar en estos temas, entre ellos educación, acuerdo con facultades, acuerdo con empresas, muchas son sponsors para que los chicos puedan tener pasantías. Bueno, nada, es un proyecto que se impulsó este año, se hicieron aulas en el CEFA para que hoy los hermanitos de los chicos que vienen a entrenar, por ahí hacen la tarea en el club con profesores que le ponemos nosotros, porque veíamos que, claro, el hermanito venía de, no sé, lugares lejísimos. Mientras el hermano entrenaba, el otro no hacía la tarea, entonces le pusimos aula para que por lo menos en esas horas pueda estudiar, pueda hacer una tarea, alguien le pueda explicar algo y tenga una mirada
o una contención más educativa, ¿no? Qué increíble porque lo primero que uno piensa cuando piensa en un club de fútbol es en el fútbol, en el equipo de primera y es un micropaís, ¿no? Ahí dentro. Olvídate, hay una realidad. Nosotros formamos personas y Ahí está medio la pregunta de por qué no la SAD en cierta medida o no tiene nada que ver una cosa con la sí, otra. obviamente, ya entraríamos otra. Creo que es una discusión casi agotada, pero sí, no, eso es una mirada más empresarial. De hecho, no quiero, ya tuve problemas por ahí nombrar una liga, pero voy a agarrar las ligas donde tiene muchos clubes con SAD y vos fíjate que a todo estos temas no le dan ni bola. De hecho, fíjate los desempeños en fútbol juvenil que están teniendo, cada vez son peor porque no forman y le está afectando la selección mayor. Porque si vos no formás jugadores, estás al horno. Y yo creo que el gran tesoro que tiene el fútbol argentino es este esquema que somos una... Hoy creo que estamos a la vanguardia de lo que es la formación del futbolista. Fíjate que el nivel de selección que tenemos y todos los jugadores que vienen abajo, ¿no? Que la tranquilidad que tenemos con la renovación, que creo que hacía años no pasaba. Hay una camada de jugadores muy importante. Te quería preguntar por el club, para seguir en esta línea. ¿Cuánta gente trabaja en Argentinos Juniors? ¿Qué es Argentinos como club? ¿Cuánta gente emplea Argentinos Juniors? Y hoy son 500 personas más o menos. 500 personas laburan Sin en el fútbol Argentinos profesional, Juniors. sí. Una bocha. Y nosotros tenemos 5 predios. Más allá del fútbol hay 17 actividades. ¿Qué presupuesto maneja? Son casi 10 millones de dólares por año. ¿Y eso al plantel profesional cuánto le destina? ¿La mitad? Más, 6 o 7. 500 personas es una gran empresa. Hoy Argentinos tiene estructura empresarial. Vos pensás que sacar el fútbol, con todo lo que se implica, bueno, hay una unidad de negocio como el Bicho Store, que tenemos tienda en todos los predios. Factura casi, hoy está facturando más de 200 millones de pesos por mes. Ahora abrimos un restaurante dentro del club. Tenemos 40 centros formativos en todo el país. Todas esas cosas hay que administrarlas. La Liga Metro no para de crecer. Y todas esas cosas genera seguimiento de jugadores, cobranza de jugadores. O sea, necesitan una estructura administrativa, recursos humanos. Nosotros tenemos, todo un área financiera, toda la parte esta que les conté antes de contención a nivel del psicólogo, asistente social. Es una estructura importante. ¿Y cuál es el principal ingreso que tiene el club? ¿Es la tele? ¿Son los sponsors? ¿Son la cuota social de los...? La venta. Hoy la principal ingreso del fútbol argentino son la venta de jugadores. Okay. El contrato de la tele, como es un contrato en pesos, y después la pandemia también la gente se volcó mucho más a los clubes. Es como que por primera vez en estos 10 años que me toca gestionar, el ingreso social se acercó tanto a la tele. Normalmente, antes, un par de años antes, hace 2, 3 años, 4, 3. Vos con la plata de la tele pagabas el plantel profesional. Hoy no te alcanza. Entonces, yo sé que a los hinchas de todos los clubes lo enoja o los pone mal humor la venta, pero yo a los míos siempre le digo, las ventas se festejan porque es lo que nos mantiene vivo el proyecto, si no es imposible. Claro. Nos meteríamos en un quilombo. La estructura que tiene Argentino, si no vende, es difícil manejarla con la tele y la cuota social. Te diría que es imposible. Entonces, si no vendes jugadores... Y bueno, todo eso requiere toda una ingeniería, porque vos pensás que los clubes no somos empresas, nosotros facturamos 2 veces al año, que son los 2 mercados de pase. Después los otros 10 meses hay que vivir. Entonces también hay que saber endeudarse, hay que tener capacidad de crédito para vivir esos 10 meses tranquilo. Cuando llegue la venta de jugadores, pagar lo que se debe y volver. Por eso también me parece que la habilidad de un dirigente deportivo, sobre todo en este país, es saber endeudarse. Y bueno, es parte del plan que nosotros venimos llevando a cabo hace un par de años. Qué buena esa frase de saber endeudarse. Primero agradecerle a los amigos de Cabrales por el cafecito y preguntarte cómo fue ese cafecito con los rusos para la venta de Gondú. ¿Cómo es negociar con los europeos y con los rusos? Sí, lo que pasa es que cambió tanto que hoy ya no, ¿viste? No, la gente tiene por ahí la... Cafecito para un vodka. Claro, por ahí la gente imagina reuniones. No, la verdad que hoy con la tecnología se resuelve mucho por teléfono, claro. WhatsApp. ¿No viajaste a Rusia? Sí, viajamos. Que en realidad en la venta de Gondú no pudimos llegar a Rusia por un tema de guerra de vuelos, se nos suspendió, tuvimos que hacer la reunión en Madrid.
Se negoció todo ahí. Y bueno, sí, bueno, obviamente el idioma imposible, hubo traductores. Pero salió todo muy bien. Y la de Vega se cerró el 95% de la operación por teléfono. Y después viajó el vicepresidente con el jugador, que se ultimaron detalles ya en Rusia, que muy menores, letra chica, muy chica, que ya estaba todo cerrado, ¿no? Pero bueno, hoy, por ello cuando arranqué era muy más común, ¿no? Pero hoy no está, ahí es una fantasía a veces esto de las reuniones. Se maneja mucho con la tecnología, ¿no? Como Claro. está pasando En el mundo. en cualquier cosa de la vida, ¿no? La más difícil creo que fue la venta de Alexis, de las que me tocó. Mirá, Con los ingleses, estaba Boca metido, era todo un... ¿cómo fue? Y en aquel momento me acuerdo que Boca lo quería. Bueno, el presidente de Boca no se ponía muy contento cuando uno le decía que no. Nos llevaban muy bien, pero bueno, cada uno defendía los intereses de cada club. Y bueno, nada, vino un grupo inglés a comprarlo, pero sobre la hora me di cuenta que por ahí lo estaban comprando para apretárselo a Boca. Y yo no quería, la verdad que, porque ahí me di cuenta que Alexis no iba a tener pasaporte para jugar el fútbol inglés. Y nada, yo quería, si lo van a prestar, que lo presten a Argentina de vuelta. Claro. ¿Ese fue el detonante que viste lo del pasaporte? Claro, porque bueno, uno Ahí va. tiene que estar vivo en esas cosas. Y me acuerdo que a último momento le pusimos una cláusula que no me acuerdo qué monto, pero tenían que pagar un monto importante si dentro del primer año lo prestaban al fútbol argentino. Y no era argentino. Y esa operación se trabó 15 días por eso. Claro. Y nada, obviamente el jugador quería ir para allá. Y bueno, terminamos negociando que lo vendíamos, pero nos lo prestaban 6 meses. Y por eso a Alexis lo vendimos. En Argentina esos 6 meses tuvo que mejorar los GPS. Para que o sea, fue lo que nos pidieron los ingleses. Para que ganara esos 6 meses de adaptación. Y bueno, se quedó en Argentina. Así que fue difícil la negociación, porque aparte es una familia que quiero, a los chicos los quiero. Y viste, traba una operación cuando sabes, pero bueno, también uno defiende los intereses del club y terminó saliendo de la mejor manera. ¿Estaba el padre también ahí metido en...? Sí, porque el Colo en cierta forma también maneja la carrera de los hijos, así que... No, bueno, parte estaba el tío, pero toda familia que la verdad que los quiero Futbolera. mucho, siempre se portaron muy bien con el argentino. De todas las operaciones que representaban los hijos, por ahí esta fue el único contrapunto cuando se trabó por esto. Porque lógico, están sintiendo que le está la posibilidad de trabar de Inglaterra, pero bueno, yo no podía permitir que me lo compren para prestarlo a otro club de Argentina, entonces tuvimos que Claro. poner ingenio en eso. ¿Y a Kevin lo venden también a Bélgica ustedes o no? Sí, Kevin primero se va a Boca, a préstamo, vuelve, tiene un torneo, bueno, ya no me acuerdo porque estuvo muchos años con nosotros, pero con Milito empieza a jugar de titular casi indiscutido y se vende a Bélgica. Y hoy está en la selección, así que Es muy un contento. fenómeno. Muy contento. Tipazo. Qué bueno. Muy Y contento. una pregunta, hablaste de Rusia, cuando los jugadores se van a destinos así, ¿son más por las ganas que tiene el jugador de un destino así? ¿O también lo que dijiste vos, que las ventas son necesarias, de que el club empuja un poquito Ah. para que se dé la venta? Es Porque muy- imagino, dijiste Rusia, guerra, Digo, tampoco debe ser tan... Sí, no, pero igual, a ver, no existe, la experiencia me indica que no existe una venta si el club y el jugador no están más o menos de acuerdo. Si alguna de las partes no quiere, es muy difícil que se lleve a cabo. Ok. Y obviamente son ventas que lo económico pesa mucho. En esos dos casos, vos analizás la plata que le ofrecían en los contratos y les cambia la vida a ellos y a su familia. Entonces, para los chicos también es muy difícil decir que no. Hoy creo que el principal problema que tiene eso para el jugador de fútbol es que como está sancionado en FIFA no pueden jugar competencias internacionales. Entonces, creo que después, nada, uno estuvo en Rusia, el Mundial. La verdad que es una ciudad que, más allá del idioma por ahí, pero se vive bien. Y la verdad que los chicos están contentos. Nosotros ya hemos enviado 3 jugadores para allá y gracias a Dios los chicos se destacan y nos siguen llamando por jugadores nuestros. Pero obviamente hubo jugadores que por ahí dijeron que no a Rusia o a otros países. Y ahí es muy difícil que el club también... Por eso, como te decía antes, es muy difícil que las cosas sucedan si alguna de las dos partes no está para nada de acuerdo. Si está Claro. más o menos de acuerdo, bueno, es una negociación. ¿Se da la frase esa que dice el jugador juega donde quiere? O... Sí. Sí, tiene más peso que el club, eso no me cabe duda. Sin duda. Cristian, ¿cómo ves el formato del fútbol argentino? ¿Te gusta? Sí, yo creo que nosotros, obviamente, tenemos una realidad de 30 equipos
no es una realidad que inventó Tapia, esto viene de la época de Rondona. Se quiso federalizar el fútbol y se llevó a una situación que hoy es muy difícil volver. Y yo creo que con esa realidad de 30 equipos, este formato de torneo es el ideal por un montón de situaciones. Primero, porque es la forma de hacerlo más competitivo. Segundo, porque hay un tema de calendario que si no es imposible jugar. Y afectaría mucho también a los clubes que tienen competencias internacionales porque no te da calendario, no se podría jugar la Copa Argentina. Entonces me parece que, bueno, ahora empieza la época de los playoffs y me parece que lo hace apasionante, ¿no? Y competitivo, y estamos hasta la última fecha. Fue terrible este fin de semana. Me parece que no hay liga en el mundo que en casi todos los partidos se juegue algo tan trascendental como jugar un playoff, ir a una copa, pelear el descenso, que para mí es lo más grave que le puede pasar a un club. Así que no, me parece que yo sé que la gente tiene instalado eso de los 20 equipos. ¿Por qué no se puede volver para atrás? ¿Y por qué cómo hace para que alguien firme que tu club se puede ir a la B siendo presidente? Mira, mi club, mi comisión directiva siempre me exigía eso, ¿no? Che, hasta que les dije, pero ustedes son conscientes que si nosotros firmamos eso, Argentino puede estar entre los 10 que se bajan. Y ahí ya no reclamamos nada. Porque es muy difícil, o sea, nosotros estamos ahí representando a los socios y la responsabilidad es muy grande. Y es muy difícil también para el presidente de AFA armar de un día para el otro, bajar 10 equipos de la A, 10 equipos de la B. Vos sabés que a los clubes lo estás aniquilando, ¿no? Y entonces hay que potenciar lo que tenemos. Tener tantos equipos en primera también hace que haya más formación, más jugadores que se formen en primera división. Y esa es la parte buena que no sé por qué no se resalta, porque hoy yo siempre digo lo mismo, somos parte de la misma industria, ¿no? Los técnicos, los jugadores, los periodistas, los dirigentes, los hinchas, los socios, y nos cuestan, pero eso yo creo que es algo de los argentinos, nos cuesta mucho a veces resaltar lo bueno, ¿no? Y sacar pecho de lo que uno... ¿Por qué a veces otras ligas del mundo nos quieren venir a copiar y nosotros defenestramos todo el tiempo el fútbol argentino? Tenemos problemas, sé que hay errores, que hay que corregir, todos lo sabemos, pero es imposible un proyecto sin errores o sin cosas para mejorar. Pero, digamos, sabiendo la realidad que tenemos, que no es algo de esta conducción que asumió en el 2017, esto viene del 2014, que Argentina tiene 30 equipos, Sí. que cuando empezaron los descensos en la Superliga y el Fair Play, hubo un gobierno nacional que se metió en eso, no quiso la quinta de punto para dos clubes grandes que no iban, si no descendió Huracán y San Lorenzo. Y eso hizo que los clubes que... ¿Cómo fue eso? Nosotros estábamos en la Superliga año 2017, 18. Estoy tratando de ubicarme. 2017-18 teníamos un presidente de nación muy futbolero, con un amigo presidente de un club muy grande, un conductor de tele con muchos puntos, presidente de otro club, con una liga que estaba aplicando mucho el fair play financiero, y había dos clubes grandes, uno de Boedo, uno de Parque Patricio, que les había salido mal el fair play y habían sido sancionados con quita de puntos. Con la quita de puntos era tan grande que se iban los dos a la B. Bueno, un llamado a Casa Rosada a un dirigente de un club grande que venga a hablar con los clubes, porque a esos clubes no se le podía sacar los puntos. Y bueno, cuando se planteó en la reunión esta situación, imagínate, los otros clubes que peleaban el descenso, lo primero que dijeron fue suspendamos los descensos. Y bueno, ahí fue la primera suspensión de descenso en el fútbol argentino, que imposibilitó en aquel año pasar de 28 a 26. Porque nosotros impuesto, básicamente. íbamos a 22 por estatuto de la Superliga. En el medio nos frenaron, pero no fue Tapia que lo frenó. No, fue una imposición, estás diciendo, fue una imposición de. Y bueno, quedamos en 26, nacional. Después vino la pandemia, quedamos en 28, y bueno, ahora sí se tomó una decisión hace un año y medio de suspender descenso y quedamos en 30 para llegar a 30 y quedar en 30 como el 2014. Pero bueno, esto es una historia muy larga y hoy tenemos que administrar esta realidad. Entonces, como nosotros representamos a los clubes, y no creo que ningún club, lo digo siempre, ningún dirigente del fútbol argentino representa a un club, firme eso, porque tu club... Pero esto le puede caber a cualquiera, a los clubes grandes, a los chicos, porque imagínate, 5 descensos por promedio, 5 descensos por la tabla anual, jugás Copa. ¿Quién está exento de no descender? Nadie. ¿Nosotros arrastramos esa situación, decís, del 2017-2018? Y sí. Sí, porque si Huracán y San Lorenzo se hubiesen ido a la B, ese año éramos 26, al otro año ya estábamos 24, estábamos a 2 equipos de llegar a los 22 que decía el estatuto.
Ahora, el presidente ahí de AFA que No, en ese momento no tenía injerencia porque ustedes no sé si se acuerdan que la Comisión, Superliga, ¿no? la Superliga claro. era autónoma. Era autónoma. Es verdad. ¿Y vos qué eso- rol tenías ahí? No, nada. Presidente argentino. Junior. Y después la Superliga se disuelve por estos temas, pasa a la AFA. Y bueno, viene la pandemia, suspendemos los descensos para que no se vayan los equipos en el medio de la pandemia. En lugar de ser 26 somos 28. Y después sí, el año pasado se suspendió para llegar a 30. Y bueno, hoy es la realidad que tenemos. No, son esas historias que no se conocen tanto. Pero no sé por qué nadie las cuenta, porque todos la vivieron. Yo no soy el único loco que la vivió. Es difícil a veces contar. Es más fácil pegarle a que le pegan siempre. El que tiene errores, que hay cosas para corregir, sí. Pero esta historia me gusta contarla porque la viví yo, no me la contó nadie. Yo estaba en ese hotel, estaba en esa mesa. Y bueno, es parte de la historia de por qué hoy somos 30. Siguiendo en línea con el tema AFA, ¿cómo es el Chiquitapia como presidente? ¿Qué virtudes crees que tiene? ¿Y qué sentís que el fútbol argentino podría mejorar? No que esté mal, pero sí que podría mejorar un poco. No, obviamente yo no conocía a Rondona como dirigente. La verdad que no. Me hubiese encantado por las cosas que cuentan, pero no. Yo llegué al fútbol. Gané mi elección un día después del 38-38, con lo cual Julio yo estaba muerto. No, Chiqui, primero, ustedes no sé si se acuerdan, 2016, 2017, volvamos un poco a esa época, estaba la comisión normalizadora. Sí, con que Armando fue un Pérez. desastre. Yo me acuerdo, Argentina estaba en la B, cobramos 7 meses de los 12 de tele. El gobierno también presionaba porque quería sacar el pago de los derechos televisivos de parte del Estado de Fútbol para Todo, que en realidad no era ningún subsidio, te había comprado los derechos televisivos del fútbol argentino, ¿no? Y bueno, no, un poco en ese momento yo era muy novito, náfano, pero bueno, la gente que le tocó conducir esos momentos, es como que los dirigentes estaban muy apretados para firmar los contratos con las canales, y se firmaron los contratos que se firmaron, que hoy estamos en peso, cobrando lo que estamos cobrando. Y bueno, Chiqui en el 2017 cuando gana, un poco dio esta institucionalidad AFA. Yo no sé si te acuerdan, equipo de Argentina varado en el exterior. Sí. Una época oscura para el fútbol argentino. Por eso yo creo que también los jugadores en este plantel que vivieron toda esa época van cantando al presidente porque saben que fue el único que estuvo poniendo el pecho en ese momento. Y ya me perdí lo que estaba diciendo. No, ¿qué crees? ¿Cómo es Chiqui como presidente? Bueno, un presidente para que... bien, ¿y qué sentís que por ahí, che, esto está para mejorar? un presidente que escucha mucho, conoce mucho la realidad de los clubes, lo bueno, lo malo de cada club. Y bueno, intenta ayudar a todo. Sabe cuando hablas de verdad, sabe cuando le mentís, sabe cuando estás pidiendo ayuda para hacer algo bueno, cuando estás pidiendo ayuda para sacar alguna ventaja. Y bueno, me parece que lo siento muy abierto a... Nadie puede decir que no ha tenido una reunión con el presidente para pedir algo. Vos pensás que es el lugar donde todos los clubes, nuestra casa madre, donde tenemos que ir a solucionar nuestros problemas. Y si tenés un presidente que no es abierto, sería un problema. Así que yo al menos como argentino, las veces que tuve un problema en esa primera parte, cuando en mi gestión, siempre me he dado una mano y le he dado muestra que le hemos realmente dado soluciones con las herramientas que nos dio al club, ¿no? Y por eso el crecimiento que tuvimos y que mantuvimos un orden institucional, una unidad política, bueno, todo lo que hablé antes, en pos también de que sea un ejemplo para el fútbol argentino, que en cierta forma también es la gestión de él. ¿Cosas para mejorar? Sí, hay un montón, pero hay que hacerla. ¿Y la política nacional de hoy sentís la misma presión que sentiste en esa gestión o no? Porque hay también una... Y sí, bueno, obviamente el tema del decreto, ¿no? 1212, que siempre nos apretan con eso. Ya de la época 2017, cuando imponían la SAD, fue la primera batalla que dimos y no pasó, ahora volvieron de vuelta con este tema. Pero uno no es que está negado por capricho, uno está negado porque primero los socios, no conozco un solo socio de ningún club que vote a favor de eso. Es la realidad que nadie dice, ¿no? Porque yo me doy vuelta en Argentino. Nadie quiere una sociedad anónima argentina, nadie quiere, menos en argentino, que ya pasamos, nos fuimos a jugar a lo que gana Mendoza, casi nos funden. Y después está demostrado que una asociación civil bien manejada funciona muy bien. Lo único que cambia entre una SAD y una asociación civil es que el último número del balance en la SAD es un retiro para los accionistas, en la asociación civil es reinversión para el club. Es lo único que te cambia en la parte jurídica. Todo lo demás debería ser igual.
Pero bueno, hay un montón de situaciones. Todo lo que yo conté antes es imposible en un azar. Claro, Porque lo que buscan es que el último número cada vez sea más grande. Y nosotros lo que buscamos es un proyecto común, que el último número, de cierta forma, es para volver a reinvertir en el mismo proyecto. Entonces, si hacemos la cosa bien, el tema del azar no es una discusión que no tiene sentido. El tema es hacer las cosas bien. Cristian, ¿cuál es tu rol en AFA como secretario general? Digo, ¿qué hace el secretario general de No, AFA? acompañar la gestión del presidente, obviamente es la segunda firma de institución y nada, ocuparte de los temas que te va pidiendo el presidente, que es el conductor. Un poco la función es de acompañar, cuando te piden colaborar con algún tema, ocuparte de un tema, hacerlo. Por ahí uno, siendo presidente de un club, está acostumbrado a otra dinámica porque es el que propone, ¿no? El que tiene la visión, y cuando te toca ser secretario tenés que acompañar una conducción y que lo hago con mucho orgullo y en pos de que el fútbol argentino siga creciendo. Entendiendo que es un rol preponderante en AFA, te quiero preguntar por lo que pasa en Copa Libertadores y el peso de AFA en Conmebol, la relación con la Federación Brasileña, y no tanto por los resultados deportivos, sino por lo que sucede cuando los hinchas van a Brasil, que le pasó a Argentinos con Fluminense. No, es terrible. ¿Qué hace AFA en ese momento? No, obviamente son todas gestiones institucionales que se hacen. Vos pensás que la mayoría de los clubes argentinos que fueron a Brasil la pasaron mal, hasta la selección misma la pasó mal. Pero bueno, ahí empieza la geopolítica también. Vos, no sé, uno se va empapando los temas. No sé, la policía de Río, no la mía de San Pablo, representa a un régimen institucional mucho más duro que el de Brasil en general. A mí nadie me saca la cabeza que es parte de la ventaja deportiva, los quilombos que se arman. A mí me pasó en Argentino. Fue extraño, primer tiempo 0-0, que el quilombo empieza a los 10 minutos del segundo tiempo, sabiendo que había familiares de los jugadores en una tribuna. Que condicionar a los jugadores, claro, lo que pasa allá en la tribuna. Pero es difícil tener pruebas de eso, pero es muy raro también que de la nada se desatalle una represión sin sentido en el medio de una tribuna, donde estaban mis hijos, mi sobrino, mi hermano, familia de los jugadores, gente que fue una fiesta. Para nosotros fue un movimiento familiar. Fue la familia de Argentinos a Río de Janeiro. Pensá que estuvimos 2-3 días sin ningún problema hasta el día del partido. Y como que bueno, nosotros quizás fuimos uno de los primeros que la pasamos mal y después los hechos se fueron reiterando. Pero la Federación Brasileña, ¿cómo se muestra ante lo que pasa? Y obviamente es una federación muy grande, con mucho peso. Es un fútbol importante. Hay dos federaciones grandes en Sudamérica, que son la argentina y la brasilera. Obviamente tiene mucho peso. Pero bueno, Argentina de a poco creo que está haciendo un trabajo político exterior muy bueno. Vos pensás que Argentina perdió mucho con esto de la muerte de Grondona, la comisión, tanto quilombo que tuvimos, que no hubo un presidente, perdimos mucho terreno en la geopolítica internacional. Hoy se está recuperando, hoy Chiqui recuperó el lugar en FIFA de Argentina, hoy tenemos 8 miembros de Argentina en las comisiones de FIFA. Vos sos uno. Sí. De hecho, ahora en diciembre tenemos, creo que la primera reunión. Y bueno, nada, me parece que es un camino que hay que recorrer y que seguramente va a haber gestiones para equilibrar todas estas cosas que ustedes están viendo, que es la que vemos todos. Y a nivel futbolístico, ¿hay diálogo de los dirigentes de AFA de la preponderancia que está teniendo hoy el fútbol brasilero por sobre... Te hablo de campeones de Copa Libertadores, creo que los últimos 5 o 6 son campeones, son los brasileros. ¿Hay diálogo de decir, che, los brasileros están poniendo un pie adelante por sobre el resto, o es tema del fútbol y a veces se gana, a veces se pierde? Un tema por ahí económico y también futbolístico, pero me parece que el fútbol argentino últimamente cada vez está compitiendo más. De hecho, ahora nuevo jugar la final de la Sudamericana, Racing llegó a la semifinal. Pero bueno, obviamente tiene una economía mucho más fuerte que la nuestra, pero a nivel, no el fútbol, la economía general. Porque acá dicen no llegan los equipos argentinos a la final, también, pero tampoco fabricamos autos, tampoco exportamos con los brasileros, tampoco tenemos la política exterior que tiene Brasil. O sea, somos muy malos con respecto a Brasil en un montón de temas, no solo en el fútbol. O sea, el fútbol no es una isla que tiene que hacer todo bien en un país que nos cuesta un huevo competir con Brasil, ¿no? ¿Cuántas fábricas conocen que de Argentina? De hecho, este último tiempo hay fábricas que de acá que se están yendo de vuelta para Brasil o a Asunción, ¿no? Sí. Entonces, viste, como que al fútbol, le estamos pidiendo demasiado. Bueno, miremos en qué contexto quieren competir con Brasil, porque si no competimos nada, ¿por qué el fútbol tiene que ser la excepción?
está muy observado el tema de los premios, ¿no? No sé, el campeón del Brasileirao, el campeón de Copa Argentina, los premios, la diferencia es grande. Sí, bueno, pero ahí seguramente entra en juego un montón de temas. O sea, te repito, los contratos televisivos de Argentina no son contratos heredados, que van a durar hasta el 2030. Ahora hubo un par de mejoras, pero sobre los contratos base. Bueno, son todos los grandes cambios que vienen en el fútbol argentino a partir de que esos contratos terminen. Es muy difícil. Ustedes sabrán que en el medio la gestión de Tapia intentó mejorar los contratos y bueno, no se pudo. O sea, hubo temas judiciales. Cuando se iba a mejorar corporativamente, esas dos grandes empresas se pusieron de acuerdo en Estados Unidos y imposibilitaron todo. O sea, son todos temas que creo que todos sabemos. Lo que pasa es que a muchos se le va de la memoria. Pero bueno, es todo. Por eso digo, somos todos parte de una misma industria donde en muy poquitas ecuaciones nos juntamos para defender a la industria. Dijiste muchas veces la industria del fútbol. ¿Cuándo sentís que pasó a ser una industria algo que antes era un deporte? Y bueno, obviamente el 80% de la charla hablamos de temas económicos. Y sin economía no hay industria, o sea, no la podemos hacer tan competitiva. Es la verdad. Si queremos vender jugadores, si queremos competir en copas internacionales, esto es profesionalismo al máximo, pero a nivel empresarial hablo, no solo deportivo. Entonces, obviamente es una industria. Para la economía argentina el fútbol es una industria. Hoy es una industria que exporta, es una industria que da mucho laburo. Usted no sé si alguna vez se detuvieron a pensar la cantidad de ligas que hay en el país, la cantidad de clubes, la cantidad de gente que se mueve los fines de semana con laburo, informal o informal, en los distintos partidos que se juegan en todas las ligas de todo el país. El que vende los chorizos, la ambulancia, la policía, la venta ambulante, laburo formal e informal. Es una economía muy grande la que mueve todos los fines de semana el fútbol. Entonces, obviamente que es una industria. Venimos hablando de que sos secretario general de AFA. En temas como por ahí los que están sucediendo en San Lorenzo, ¿hay algún rol? ¿Se lidia? ¿Se intenta colaborar? ¿Se mete de lleno? ¿Te abstenés? Soy el presidente argentino junior, no me puedo meter. No, obviamente. AFA hoy está tomando un rol protagónico porque lo está ayudando. Está protegiendo un club que no se caiga en un momento institucional muy difícil. Y bueno, hoy AFA lo que está haciendo es tratando de que se respete el fallo judicial. Que se convoque a esta famosa comisión directiva que no se convoca. Y la salida de que AFA tome carta en el asunto para que no se intervenga desde afuera, o que haya elecciones y el socio elija. No hay un camino tan... Pero bueno, yo la verdad que no me corresponde a mí tampoco hablar tanto de otro club. Sí, bueno, todos sabemos que como que AFA no le está soltando la mano a San Lorenzo Club, ¿no? Se lo está ayudando. Bueno, de hecho, algunos jugadores se han expresado en las últimas horas con respecto a eso y está muy bien que suceda porque es un club muy grande y hay que ayudarlo, como ayudaron en su momento por ahí el gobierno cuando Racing pasó lo que pasó. No hay que hacerse o sea, ahí ya no hay que mirar todo el tema, por ahí la ventaja deportiva de un club, sino una mirada más amplia del fútbol argentino. Y cuando hablo de la industria, es una locura que se caiga San Lorenzo. Esa era mi pregunta, porque ahí vos sos presidente de Argentinos, competís también en Liga. Bueno, San Lorenzo es un club grande del fútbol argentino pero uno tiene una responsabilidad institucional y está muy bien lo que está haciendo la conducción de AFA, que el hincha de San Lorenzo hoy en algún momento eso lo va a valorar, porque cuando mire la historia el apoyo es grande el que se está dando y está muy bien que así sea. ¿Hubo algún momento, Cristian, que te detuviste a pensar lo que conseguí? ¿O no te permite el fútbol parar? No, soy consciente que lo voy a hacer el día de mañana quizá con mis nietos, pero hoy el fútbol es muy difícil. Si te parás ahí, cagaste. ¿Te conformás? Sí, como que sí, bueno, te asusta a veces, porque si yo miro para atrás, todo esto que yo últimamente estoy dando muchas notas y no sé por qué hablo mucho de esa época, digo, che, es una locura. Todo lo que vivimos, todo lo que pusimos en riesgo, ¿no? Que la parte que hoy se está desarrollando muy bien. Pero si la pelota no entraba por allá por el 2016, si lo dejé y se salía mal, por ello hoy no estaría acá sentado, por ahí me dice hasta que tenía que mudar de barrio. En serio lo digo. Y por eso el mismo Cristian Malaspina, con la misma idea, con la misma idea de gestión, pero que la pelota no entró. Y es muy difícil. Está buena la pregunta de Fran, porque para mí, no sé,
secretario general de AFA, tenés un rol en FIFA, presidente argentino junior 10 años. Digo, llega un momento que decís, pará, soy una persona, tengo cosas por vivir, tengo familia, está bueno lo que logré. Es parte también es un crecimiento personal. O sea, yo me estoy abocando, a una industria, también es crecimiento personal, ¿no? De tener más responsabilidades y algo viene, debo haber haber hecho y es el combustible también que uno tiene para seguir aportando cosas al fútbol, que es algo que me apasiona. Dijiste en un momento, cuando vengan los que tengan que venir, el club siga unido. No te perpetúas en el poder. Tenés una fecha de vencimiento en el cargo y ¿qué querés después de ser presidente de Argentinos? Mi mandato va a terminar en diciembre del 2027. Obviamente el espacio nuestro va a seguir conduciendo. Si las cosas siguen así, no tengo duda. Vamos a trabajar mucho para conservar esta unidad, que no hay motivo para que no siga así. Y seguramente el que conduzca, o que sea el próximo presidente argentino, va a ser una persona formada por mí, elegida por mí y mi comisión directiva. Y yo seguramente voy a tener un rol importante en esa comisión directiva porque Argentina tiene que conservar todos estos lugares de AFA, ¿no? Entonces, nada, es darle también una continuidad a un proyecto que viene muy bien. Pero siempre dentro del fútbol. Sí, obvio. ¿O pensás políticamente por fuera? No. ¿Política nacional? Sí, nacional. No, la verdad que uno trata de hacer las cosas que le apasionan. Y a mí me gusta, soy muy disruptivo cuando gestiono, me gusta ver cambios. Y yo siento que la política nacional, es más fácil. Y es más fácil pasar desapercibido, hacerse boludo. Nadie te va a pedir, vos gestionás, hiciste una ruta, no la hiciste, la verdad que hasta dentro de 4 años que te tienen que votar no se entera nadie. Y en el fútbol, si el domingo armaste un mal equipo, te vas. Claro. Entonces, Fecha a fecha. Prefiero eso. Estar ahí enfocado con la adrenalina, viendo los cambios de tu club, del fútbol. Me siento más. Me cuesta hacer cosas que no me hacen feliz. Y el fútbol a mí me hace muy feliz. Volviendo un poco al tema argentinos. Es muy difícil para de los equipos no denominados grandes de River, Boca, pegar un salto y que Argentinos pelee campeonato todos los años. Hablaste del presupuesto, $10 millones. Estuvo Patañán con nosotros, el presupuesto de River era más grande. 200 millones. Claro, no sé, por ahí pelear el campeonato es algo ocasional, pero en realidad por el presupuesto que tiene tal club, uno está en este escalón. ¿Es difícil por ahí para equipos como Argentina? No, es difícil lograr con ese presupuesto la competitividad necesaria para competir a River, a Boca con esos presupuestos. Claro. Pero mágicamente el fútbol es tan lindo que se puede hacer. Si trabajas bien en inferiores, porque de hecho River y Boca nos compran jugadores a nosotros, a los formadores. Ellos forman, pero también tienen mucha necesidad de incorporación, porque la filosofía de su propia gente lo pide, viste que parece que si River y Boca no traen refuerzo, se acaba el mundo y muchas veces las soluciones las tienen en su propia reserva. Pero no, con ingenio, con gestión, teniendo buenas inferiores, se le compite. Obviamente, después es difícil sostenerlo, porque hay una realidad, para un equipo argentino, por ahí tenés un equipo titular, es difícil también que los recambios sean todos de la misma jerarquía por un tema presupuestario. Entonces vos tenés que apostar mucho a los chicos, y un chico es un chico, no tiene la experiencia de un grande, entonces, tener un técnico como el que tenemos ahora, que labura y que hace los cambios y el equipo no se resiente, es fantástico. Porque eso te da competencia de alto nivel. ¿Qué le dio Nico 10 al equipo? Esa frescura que para antes. Le dio frescura, le dio simpleza, le dio pasión, le dio profesionalismo. No digo porque otros técnicos no la tenían, pero tiene como una combinación de todo lo que está bien, ¿viste? Por ahí, no sé cómo decirlo, por ahí no es un 10 en un solo tema, es como que Nico es un 8 en 7, 8 temas, y eso se potencia muchas veces más, que por ahí he tenido técnicos que eran muy buenos en un tema y por ahí en otro tenían otros déficits, y yo veo en él un tema bastante equilibrado. Y se la jugaron porque no tenía experiencia, o no tenía tanta experiencia, ¿no? Había dirigido en Atlanta, después fue... Sí, pero es relativo eso, porque el recorrido de él como ayudante de campo fue muy importante, vos pensás que él fue ayudante de Sampaoli en la selección de Chile con los quilombos que tuvo ese vestuario. Fue ayudante de Sampaoli en Argentina, en el Mundial de Rusia. Salió campeón con la selección chilena de Copa América 2 veces.
Jugó un mundial con la selección chilena, jugó un mundial con Argentina, tuvo todo el proceso de defensa y justicia con BKCS. Bueno, todo eso te da experiencia, mamó cosas muy buenas de toda esa gente y tuvo la capacidad de hoy poder transmitirle a sus jugadores todo lo que él piensa y mamó y aprendió. Y para mí también tuvo una cualidad muy grande que fue también saber elegir su cuerpo técnico para venir a Argentino Junior. Cristian, ¿echaste a algún técnico alguna vez? No. No. O sea, renunciaron los que creían que era el momento. No, bueno, con Kelly Carboni sí tuve una charla, como decirle, che, me parece Que no va. que no va. Que fue un proceso muy corto, 7, 8 partidos, pero realmente sentíamos ambos que no se le encontraba la vuelta. Y fue... Después lo demás, Pablo me puso la renuncia a disposición. Pablo Guede. Sí. Hoy por ahí yo siempre lo digo, que los hinchas me puteen, con el diario El Lunes creo que me equivoqué en aceptársela porque para mí los interinatos no sirven y como que me obligaron a hacer un interinato muy largo. De hecho, con Guede estábamos clasificando una copa y tenemos que andar afuera. Fue un... y después no, Carlos Mayor se fue solo. Porque da la sensación que Me gusta bancar los procesos. te abrazás porque- mucho a eso, a los Sí, porque procesos y si a los uno proyectos analiza las largos. cosas, tomás Sí. una decisión es porque estás convencido. Y sabés que el fútbol, viste, los resultados muchas veces son injustos. Si vos ves que el tipo labura, que el plantel le llega al plantel, vos lo elegiste por algo y eso se está demostrando, bueno, hay que bancar, porque por algo lo elegiste. Y bueno, me gusta bancar y ya la gente argentina también aprendió que al menos gestiono de esa manera. Aprendí, yo con Heinze por ahí hice un contrato de un año y me equivoqué, era para dejarlo más años. Y fue uno de los argumentos que me dijo cuando se fue, che, pero vos me estás pidiendo que me quede, pero cuando vine no confiaba, Claro. me firmaste por un año. Y viste, eso también me quedó una espina clavada porque yo quería que se quede. Y bueno, nada, después que los técnicos que vinieron, a todos le hicimos un contrato largo, convencido, y bueno, generalmente ellos tomaron la decisión de irse. Leí una nota que comentabas como que Heinze fue el clic que sentiste de calidad que le dio a Argentinos no digo para que viste cómo está. Sí, pero no, sí es porque después no haya tenido técnico de calidad, ¿no? Porque he tenido grandes técnicos, cada uno con lo suyo. De todos los que tuve puedo resaltar algo positivo, sin duda. Pero como que el club en ese momento era tal quilombo y tal nivel de todo chato, un club que no crecía, que peleábamos en promociones, que era todo chato. Argentino era un club chato. Si vos ves la campaña de política nuestra del 2015, hablábamos de eso. Y yo nos vamos a la B, entrevisto a los técnicos. Y todos los que habíamos entrevistado es como que era más de lo mismo, pero no por esa gente, porque me hablaban cosas que digo, esto es imposible, o sea, no vamos a cambiar nunca, es como que siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Y bueno, conocí al loco que me empezó a hablar de otras cosas disruptivas, bueno, me rompió la cabeza. Me acuerdo que lo traje y le faltaban, no sé, como 14 materias, ¿se acuerdan que? Es verdad, no podía dirigir. Bueno, se puso a estudiar. Nosotros nos salvó, en comisión organizadora, había paro de futbolistas, no sé si se acuerdan, toda la época de Armando Pérez. Bueno, una de las grandes ventajas es que a él le permitió hacer una pretemporada larga para armar el equipo y dar las materias que le faltaban. Y bueno, así arrancó mal. Me acuerdo que fuimos no me acuerdo si era antes de la fecha 10. Era un torneo larguísimo, en 40 y pico de fecha. Cancha del Boy. Y nosotros estábamos en el puesto 18 con la obligación de ascender, me acuerdo. Y bueno, ahí me acuerdo ese partido fue bisagra, ganamos muy bien. Y a partir de ahí no perdimos más y fue casi un ascenso de punta a punta. Y cuando decís loco no sé, no tengo todas, pero ¿qué tenía qué tiene de En realidad el carácter, distinto? porque a mí con el tiempo me mostró que es un gran ser humano, muchos códigos, profesional, el carácter que a veces le juega en contra, porque viste, yo ahora que lo conozco un poco más, muchas veces también es un personaje de autodefensa. Pero bueno, también entiendo que la experiencia lo está haciendo también mejorarlo. De hecho, hoy lo veo muy bien como Inglaterra. ayudante de campo, los jugadores hablan bien de él. No conozco un solo jugador que te hable mal de Heinze de ninguno de los clubes que estuvo. El Diego lo mete siempre en su equipo de 5. Lo metía, ¿no? Sí, claro. Un crack. Tenía esas cosas que, bueno, le jugaban en contra más a él, viste, la relación con el dirigente, pero porque era su esencia pelearse con los dirigentes. Claro, y con los periodistas. Yo, una anécdota, el día que se va, no me acuerdo por qué viajé a Rosario y jodiendo, bueno, me invitamos a un asado, ya que me dijo, vengas a mi casa.
Y nos quedamos como hasta tarde hablando y ya está hablando de fútbol, discutiendo. Le digo, pero escucha, tuvimos un año, porque la verdad es que la relación fue rara, nos queríamos mucho, pero no fue una convivencia fácil. El club, imagínate que era un quilombo. Y me dice, bueno, pero viste, no importa lo que me dijo, pero te demuestra que, bueno, él como que es así y generaba esa tensión para, según su mirada, lograr el máximo nivel de exigencia. Pero a veces no hace falta, viste, se pueden lograr las mismas cosas de otra manera, pero son metodologías que al único que perjudica es a él, porque genera ese marketing negativo que no. Gracias a Dios, hoy está en la Premier y lo va a reposicionar porque se lo merece. ¿Estás en contacto con él? ¿Charlan cada tanto? Sí, hablamos. Y hablamos mucho antes que venga Nico, porque cuando se fue Guede, mi idea era traer a repatriar a Heinz. De hecho, lo esperé un montón. El interinato tan largo se dio por eso. ¿Estuvo cerca? No, en realidad uno tenía la ilusión. Si me pongo a mirar para atrás, como que siempre de alguna manera me dijo que no. Lo que pasa es que en un momento me habilitó a empezar a traer su cuerpo técnico a trabajar con nosotros. De hecho, hoy el profe está con nosotros, el profe Javier. Trabaja como director de la parte performance física del club. Cuando él me habilita eso, es que bueno, lo tengo, ya está. Y no, después a mí me mata que Sermatén renuncie con el interinato. Entonces como que ahí yo ya tenía que definir porque no llegábamos a diciembre. Y él ahí es como que me dice, no, menos ahora. Claro. Hago subir al Chino Batista a 3-4 partidos y yo ya ahí me tenía que poner un técnico porque ya no se podía sostener más la situación. Y bueno, ahí fue que buscaba una experiencia, me junté con Mohamed, lo vi cerca, después se termina yendo afuera y bueno, ahí ya cuando había que buscar gente más joven no dudé y llamé a Nico. Él estaba ayudante de Tigre y también lo mismo. Viste, una persona que quería respetar su contrato y estuvo muy bien, me hizo esperar hasta diciembre. O sea, terminó con Tigre y recién ahí nos sentamos a hablar. Claro. Pero yo estaba convencido que si había que traer una apuesta era él. Y lo esperamos. Qué bueno. Cristian, para ir cerrando, hablabas antes de esto de bancar los proyectos, los procesos. Quizás lo que el hincha generalmente le cuesta, lidiar con malos resultados más allá que se hagan las cosas bien. ¿Eso lo aprendiste como dirigente? Cuando eras hincha eras más exigente o siempre tuviste esa capacidad de entender los momentos? Cuando era, yo me acuerdo, cuando era hincha hablaba de estas cosas como hincha. Después cuando gestionaba te das cuenta que, además a veces digo, pobre Segura, porque yo tenía un programa de radio, no era muy afín a su gestión y digo, le criticaba cosas que hoy... Te vuelve un boomerang. Sí, pero después hay otras cosas que le criticaba y tenía razón, ¿no? Pero es difícil, porque el hincha mira, el que gestiona, yo siempre digo lo mismo cuando voy a las charlas con los socios, ¿viste? Ustedes me votaron a mí, yo gestiono con la información que ustedes no tienen, entonces tomo decisiones en base a toda la información que ustedes no tienen. Claro. Entiendan que a veces tomo decisiones por tener la información que ustedes no tienen, entonces ustedes tienen una mirada que no existe, de algo que no existe y es muy difícil coincidir con lo que uno está decidiendo, ¿no? Y bueno, entonces parte de eso es esto. Pero bueno, hoy hablando específicamente de la gestión, cuando vos elegís convencido, lo mejor que puede pasar es que el tiempo desarrolle el proyecto, si no es imposible. Y bueno, hasta ahora no viene saliendo bien. Casi, perdóname Marito, Sí, obvio. también un reflejo de lo que te pasó a vos, de agarrar, de descender, de perder en Copa Argentina y de entender que si vos te ibas ahí, por ahí estos 10 años que fueron muy buenos no hubiesen ocurrido. Sí, psicológicamente hablando puede haber algo de eso, sí, de darle tiempo a las cosas. Última mía y también para ir cerrando, voy más a lo personal. ¿Algún sueño, algún objetivo, algún sueño argentino de acá a 5 años? Bueno, 5 años la no, obsesión bueno, mía y de todo es salir campeón. Creo que la frutilla del postre de esta gestión, estuvimos muy cerca hace 10 días y bueno, nada, hay que seguir intentándolo porque creo que nos lo merecemos. A veces me decían que perdí la humildad por decir esto y la verdad que lo digo convencido porque siento que nos merecemos salir campeón y esto de el ir a buscar lo nuestro es parte de, no es un mensaje arrogante ni de soberbia, sino realmente decir, bueno, nos merecemos salir campeón, vayamos a buscarlo y con todas las mejores armas y el mayor esfuerzo para conseguirlo porque hay que ganarlo, no sé cómo explicarlo, pero viste cuando vos decís, bueno, no sé, trabajé toda la vida, necesito el ascenso, el aumento, es algo mío, me lo merezco, bueno, esto es lo mismo. Siento que nos merecemos salir campeón y que dejar el esfuerzo máximo para ir a buscar lo nuestro. No es que lo digo de la soberbia, lo digo de la humildad, del laburo, sobre todo a mis jugadores, porque es un mensaje muy interno, no es para el afuera, sino es más para el adentro. Decir, muchachos, esto es nuestro, vamos a buscarlo, vamos a ganarlo, ¿viste? Porque para que nadie se relaje.
Simplemente eso. Así que ese gran sueño que tenemos es ese. Después, obviamente, hacer crecer al club y demás, pero la obsesión de toda la gestión nuestra, y cuando hablo de gestión hablo de jugadores, cuerpo técnico, es una gran familia argentino, es salir campeón. Y la última, Cristian, ¿quién es Cristian Malaspina? Una persona sencilla, que le gusta emprender cosas alocadas, amigo de mis amigos, de palabra. Esto de la confianza se pierde, no se gana conmigo, es un lema de vida. Por eso, viste, algunos hablan de la frialdad de Cristian cuando toma una decisión y no, te di todas las posibilidades de que no me falle. Una vez que fallaste, papi, estás afuera. Y eso para mí es un estilo de vida. Más cuando conducí, porque el ejemplo de no fallar es ese. Si vos perdonás a que te falla, después te van a fallar todo. Entonces es una forma de mantener todo alineado y siendo buena gente. Y de palabra y leales. Y que eso no significa decir todo que sí, al contrario. Yo valoro mucho más al que me encierra una pieza y discutimos y hablamos y me viene de frente que al que traiciona o te falla como persona. Eso conmigo no vuelven. Y bueno, es un poco creo que lo que me describe hoy como conductor y como amigo, como familia, como cualquier cosa que tenga que interrelacionar en la vida. El que camina conmigo sabe que lo primero que le voy a dar es confianza y después, bueno, depende de cómo la administra cada uno. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.